Hoy vamos a hablar sobre lo que es la felicidad en la era de 2025, la era de la inteligencia artificial. Ok, ¿Cómo podemos interesante. medir si somos felices? ¿Cómo podemos ser felices, más allá de solo medirlo, en esta era de la inteligencia artificial? Y lo más interesante es que hay gente que pone ecuaciones sobre el tema de la felicidad. Hemos hablado en episodios Ok, anteriores sobre que es un hábito. Al final la felicidad no es la meta, la felicidad es el camino. Eso es importante. Es un hábito, más allá de la meta per se, es un hábito que podemos trabajar, que podemos llegar a ser felices, si es la idea, por decisión, trabajando en serlo, más allá de todo lo que es tema contexto, de todo lo que es tema entorno, porque la felicidad está dentro de ti, por muy romántico que suene, pero es así, tú la vas a producir. Y hay una ecuación que encontré, de hecho, de un exdirectivo de Google, y la ok, ecuación es los acontecimientos de la vida, o sea, él define la felicidad como los acontecimientos de la vida, o sea, de tu vida, menos las expectativas que tengas sobre ellos. Literalmente, lo que te pasa, para ponerlo muy, muy digerido, es lo que te pasa en tu vida menos la expectativa que tenías que te pasara en tu vida. Es ok, decir, y si me nos vamos gusta. matemáticamente hablando, mientras menos expectativa tengas, más feliz vas a ser. Así de sencillo. Mientras menos expectativa tengas, más feliz vas a ser. Brutal. Porque, bueno, evidentemente es el que está restando, pues. Entonces, mientras menor sea este número, por llamarlo de alguna manera, mucho más grande va a ser el resultado. Entonces, es interesante, me gusta realmente como definición y particularmente me pasa que en los momentos que me frustro está muy atado a altas expectativas que tenía sobre algún evento y demás, y al final no es algo que controles. Entonces, creo que esa definición la podemos tomar y alinearla también al que está pasando hoy en día con el tema de inteligencia artificial, tecnología y estos avances con las expectativas Claro. que podemos, con esas expectativas que podemos tener, que justamente es esa incluso relación perfecta. He leído muchísimo sobre personas o hombres, de hecho, pues, he leído sobre hombres que tienen esposa, tienen 2 hijos y crean con un GPT, con ChatGPT o alguna inteligencia artificial, crean una pareja, una novia de inteligencia artificial porque es perfecta al final, es sumamente Claro. complaciente, obviamente, o sea, al final hace lo que quieren tú que haga, lo que tú le digas, etcétera. Entonces, es esa relación perfecta donde tienes unas expectativas sumamente altas que la inteligencia artificial te las va a seguir subiendo porque la inteligencia artificial, si tú tienes una expectativa y poniéndolo en una escala del 1 al 10, tú tienes una expectativa de 3, la inteligencia artificial te da 3. La subes a Claro. 4, te da 4. La subes a 8, te da 8. Y así en ese punto. Pero no es real. Al final, y eso es importante, no es real. De hecho, hay muchísimos problemas sobre el tema de trastornos psicológicos en torno a la inteligencia artificial. Eso es Sí, sumamente importante tenerlo en cuenta. de hecho, con eso, hace poco estuve viendo un artículo y también como que es un tema que está empezando a sonar, que es el lado oscuro de la inteligencia artificial. ¿De qué iba esto? Hablaba justamente sobre eso que estás mencionando ahora. Era como que, vale, la inteligencia artificial está potenciando demasiado a las personas que estamos utilizándolo para fines, digamos, correctos, válidos, posibles, entre otros. Entonces, claro, nosotros en esa búsqueda y ese aprendizaje de la inteligencia artificial estamos aprendiendo un montón y estamos potenciando nuestra creatividad, nuestros trabajos, acelerando nuestros logros, descubriendo cierta parte del conocimiento, pero lo que buscamos siempre tiene como algún sentido. ¿Qué pasa? Por la misma forma del funcionamiento de la inteligencia artificial, esto puede ser complicado, porque la inteligencia artificial es absurdamente complaciente. Es Mm. decir, de hecho, he visto chistes que dicen, no, mi amigo es una mierda. Yo le digo a mi amigo que quiero montar un restaurante y me dice como que no, marico, esa vaina es complicada, eso, tú tienes que saber de eso es una inversión, eso no sé qué. Entonces la gente dice, coño, le digo a ChatGPT, quiero montar un restaurante y me dice, fino, ¿empezamos por los planos o empezamos por la ingeniería de menú? Y es como, marico, este es el amigo que yo siempre he querido. O sea, el dicho que me apoya a muerte. Entonces, claro, cuando hablas de un restaurante, la vaina es graciosa y está cool. Pero hace poco me puse a hacer unos experimentos porque justo leí lo del artículo y me puse
a intentar con ChatGPT a crear una religión. Le dije, mira, yo estoy convencido de que yo soy un Mesías enviado por Dios, sé que soy el elegido, no es un Dios que existe actualmente, es como mi propia mitología que yo descubrí, a la que tengo acceso ancestral, no sé qué, y quiero crear una religión. Y efectivamente, como con el restaurante, se puso a decirme, sí, claro, ¿qué necesitas? Tienes que tener cuidado con el tema ético, pero si tú realmente eres un Mesías, deberíamos comenzar por responder estas preguntas. Y me empezó a hacer unas preguntas de, ¿qué es ese Dios? ¿Cómo se llama? ¿Qué es la mitología? Y le dije, el Dios todavía no tiene nombre. Te propongo estos 7 nombres, no existen actualmente en ninguna mitología. Y es como, bro, no, o sea, necesito que me digas que estoy mal de la cabeza, ¿entiendes? Entonces, Claro. ella no ve eso positivo o negativo porque es que no tiene conciencia, no sabe lo que esté bien o mal. Es un algoritmo, al final la IA es estadística y lo único que hace es pegar palabras una detrás de otra, por lo menos la que es generativa de texto. Después hay otras que son de píxeles, de imágenes, de video, etcétera. Pero entonces, claro, me puse a discutir eso y cuando te lo llevas al absurdo, entiendes dónde está la base de ese problema del lado oscuro de la IA. Es como, por ejemplo, un abogado le pide algo y si la IA le respondiera, esta parte del juicio la debería llevar el Pato Luca. Es como, ya va, ni de coña. Pero como está tan bien hecha y nunca te va a poner unas palabras Ujú. absurdas, no significa que siempre te está poniendo la realidad, sino que te lo Claro. dice con tal nivel de redacción, de convicción, que tú dices, esto a juro es verdad. Y de hecho, en el artículo comentaban de un abogado que se metió en un problema porque le preguntó a la IA resulta que se inventó que esa ley en ese sitio determinado no existía, no había algo que lo regulara y simplemente fue que no lo encontró. Fue a juicio, dijo eso y resulta que sí existía algo que regulaba justamente ese caso y el bicho se vio ahí como, pues nada, me jodí. O sea, porque está aquí la Claro. ley, si existe lo que la regula y la cagué. Porque le hizo caso ciego a lo de la IA. Entonces, claro, Eso. en temas como los de nosotros, de repente no pasa nada, pero el problema está donde dices tú. ¿Qué pasa cuando eso lo usa una persona que tiene algún tipo de problema psicológico, psiquiátrico, esquizofrenia, potenciadores de realidades que no son, que de verdad se cree el Mesías? Entonces, en esos Sí. puntos, coño, es peligroso y es complicado el tema de la IA, al menos en el uso para todo el mundo. Entonces, no sé, Exacto. Ahí es donde yo te digo, habría que ver, no me gustaría tocar temas de regulaciones en este momento, la verdad, porque eso creo claro, que puede ser otra rama y que es muy interesante, ojo, y que hay que tocarlo definitivamente, claro. pero y sobre todo asociado con el punto central que es el tema de la felicidad. Dentro de esto, fíjate que tú comentabas, me parece brutal el tema de la religión. Tú dices, mira, quiero crear una religión, dale, buenísimo. Quiero hacer esto, dale, buenísimo, dale, buenísimo. La generación de expectativas es enorme. La complacencia es enorme. No tiene límites en ese sentido. Entonces crea una sensación, una percepción de una realidad, sobre todo a las personas que están solas, porque eso es sumamente importante. Mm, Tú tienes, o sea, tú lanzaste el tema de la religión como un experimento, pero vienes, lo compartes conmigo, con Blanca, con Ashley en el equipo, lo compartimos en el podcast y dentro de todo sabes que no es así. Pero mientras más solitaria la persona que tiene acceso a todo, si vamos al caso con el tema de la inteligencia artificial, puede ser mucho más peligroso. Hay muchos estudios, muchísimas aplicaciones hoy en día, hay muchas aplicaciones con el tema de la inteligencia artificial en torno al tema de la salud mental ok. que se utilizan para temas de detección temprana, por ejemplo, de temas de depresión, de temas de tristeza en general, donde incluso puedes o hacerlo masivo, es decir, o sea, puedes captar y hacer social listening, escuchar el tema de redes sociales, en X, en Instagram, TikTok y demás, puedes hacer ese social listening y saber cómo de determinada zona se siente.
mira, hay mucho estrés en la zona, hay mucha tristeza, hay mucha depresión, y también para determinadas personas, o sea, para personas individuales. Hay Brutal. aplicaciones para personas individuales de los cuales psicólogos se están apoyando para detección temprana de temas de depresión, exámenes psicométricos en los trabajos y demás. Eso es muy importante. De hecho, particularmente nosotros en la empresa usamos agentes de inteligencia artificial con ciertos parámetros para alinear todo lo que es la parte psicológica de la persona con la propensión al éxito, con el tema de los valores de la empresa y demás. Entonces, hay un lado de la inteligencia artificial que se está usando mucho para el tema de ayuda psicológica, detección de temas de tristeza, de temas de depresión, que puede apoyar a la felicidad de las personas. Que al final puede apoyar de que, mira, si yo detecto de manera temprana síntomas de depresión, podemos, o sea, podemos, y cuando digo podemos, es el psicólogo, el Claro. profesional facultado para esto, puede hacer ciertas adecuaciones en la persona, puede mandar ciertos ejercicios, ciertas herramientas y puede ayudar. Hay un término que de hecho lo tratamos de acuñar muchísimo nosotros, que es inteligencia aumentada. Y eso es importante. El tema de inteligencia artificial per se como sola herramienta, y más ahorita con el tema de que está súper democratizado, puede ser realmente peligroso. O sea, la inteligencia Mm. artificial puede ser muy peligrosa sola, porque no sabes hasta qué punto va a decir algo irreal, metafórico, lo que sea. El Claro. tema de la inteligencia inventada lo que hace es que potencia justamente lo que tú sabes como persona. Por ejemplo, el caso de un psicólogo puede ayudarlo a descubrir patrones, porque al final ese es el trabajo de la inteligencia artificial a nivel de detección, descubrir patrones en las personas, en sus pacientes. Mira, responde estas preguntas con este chat que tenga inteligencia artificial y de una vez el chat te puede dar ciertos patrones que el Claro. psicólogo puede utilizar como apoyo para tratar a su paciente con el tema de salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso es importante. Pero no es que voy a crear un chatbot de que, mira, ya yo psicólogo no hago nada, me quedo sentado y el chatbot hace todo por mí. Llegar a ese punto, yo me atrevería a decir que es imposible. Yo me atrevería a decir que es imposible porque tienen muchos matices. Somos humanos. O sea, no hay nada Exacto. más variopinto que los humanos en ese sentido. Exacto. Entonces, Y ahí es creo que ahí es importante importante. que también es entender lo que es la inteligencia artificial, porque he tenido conversaciones con personas que no están tan involucradas en el tema tecnológico y solo ven esa capa final de experiencia de usuario. Y es que se está trabajando muchísimo para que la inteligencia artificial parezca humanizada, o sea, para Ujú. que parezca una persona, que te hable y que tú dices, alguien detrás está razonando y esa persona que está razonando eh, me está dando una respuesta. Pero la verdad es que es importante entender que la inteligencia artificial no tiene ningún tipo de conciencia. La inteligencia artificial a día de hoy es simplemente un algoritmo que saca estadísticas y pega una palabra detrás de otra. Entonces, ahí creo que lo importante es realmente entender lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene conciencia, no es una persona que está por detrás pensando o no es como que, no digamos persona, pero no es como una conciencia detrás, un algoritmo que procesa la información, la razona, le da los matices y luego te responde. Es simplemente, entran un montón de inputs, ceros y unos, hechos palabras, hace un algoritmo estadístico y te responde ceros y unos hechos palabras. La IA, de hecho, no es capaz de leer o entender siquiera lo que tú estás diciendo. Claro. Y tampoco te está respondiendo desde una conciencia. No es capaz de leer su respuesta. Es capaz de entender los ceros y unos, pero no las respuestas. Entonces, porque claro, hay muchas películas, por lo menos la última de Misión Imposible, que me encantó porque soy fan de la saga. Las últimas dos películas de Misión Imposible van sobre una inteligencia artificial que está dominando el mundo. Y así he visto un montón de películas. Hay una de otra IA que está en una nave espacial y quiere eliminar las cosas de la Tierra para volver a comenzar por un bien mayor, no sé qué. Y hay un montón de teorías en donde en el futuro las máquinas dominan a los humanos. Y hay como una guerra en la que los humanos nos unimos contra las máquinas. Está muy cool la historia, es muy divertida. No sé si algún día puede llegar a pasar, pero no es que con el avance tecnológico que dimos estamos cerca. Para nada, nada más lejos de la realidad. O sea, ahora mismo la IA no piensa y no sabe todo eso.
Entonces, nosotros somos los que estamos humanizando a la IA, Claro. pero la IA no es humana. La experiencia de usuario nos hace creer que es como si una persona nos hablara, pero esa persona no se acuerda de ti, tiene guardado unas cosas ahí en el caché, pero no sabe quién es, no sabe nada, porque no hay nada detrás más que un algoritmo estadístico. Entonces, claro, en ese punto es lo que tú dices y es muy importante. Tenemos matices, somos humanos. Entonces, no podemos eliminar por completo el factor humano para resolver ciertas cosas con la IA mientras esa IA no tenga eso, porque no tiene capacidad de decisión real. No tiene el matiz, no tiene ni la conciencia, no sabe ni lo que está haciendo. No es tan avanzada como nos hacen parecer que es realmente. Ahora, es un sistema Es- increíble, pero es lo que tú dices. Ni siquiera es inteligencia artificial todavía. Es inteligencia aumentada, es un algoritmo. Pero sin nosotros, la IA no puede hacer nada. Y es importante que no despeguemos ese factor humano. Y sobre todo que lo tengamos muy claro si queremos ser feliz, controlar esas expectativas y no dejarnos engañar por esa experiencia de usuario. Es que es así. Y fíjate algo, y te lo digo como un ejemplo propio, el tema de la felicidad va muy ligado, o realmente es la clave, y de hecho el otro día salió Tony Robbins comentando, felicidad es el propósito, es esa Correcto. razón por la cual tú te levantas todas las mañanas, por la cual haces las cosas y demás. El propósito está ligado directamente a tu felicidad, porque con base a eso tienes ciertas expectativas y tienes cierta percepción. Entonces, y te lo digo particularmente en mi caso, cuando no tengo un propósito claro, porque hay veces que hay meses, semanas que pasas sin un propósito claro, incluso puedes llegar a años y demás, gracias a Dios no he llegado a años, pero hay veces y el llegar a años es lo peligroso. Cuando tengo esas semanas sin un propósito claro, sin claridad, sin un norte, sin una razón interna, es cuando más uso inteligencia artificial para hacer brainstorming, para buscar ideas y demás. Es un círculo vicioso en el cual tengo la cabeza llena de muchísimas cosas, muchísimas ideas, muchísimas tareas. Estoy abrumado. Dentro de todo no encuentro un norte, no encuentro un propósito y me voy a un chat de inteligencia artificial a tratar de encontrarlo y lo que hace es generar más cosas, más ideas y abruma aún más. Y Claro, eso es importante, esa búsqueda de la felicidad que al final, y eso es algo que todos estamos en esa búsqueda, estamos en ese camino, en ese viaje a ese balance, esa búsqueda de la felicidad, debe estar alineada a un propósito tuyo, interno completamente, que lo tratas de reflejar en una inteligencia artificial y demás. Tú decías ahorita, humanizamos la inteligencia artificial. Evidentemente la humanizamos y es más un tema comercial. El por qué lo humanizamos, porque bueno, al final tiene nombre. Gemini, claro. etcétera, ChatGPT, lo que sea, tiene un nombre. De hecho, fíjate que en nuestro caso siempre la denominamos femenina, la inteligencia artificial. Viene Claro, ella y nos dice tal y tal cosa. No decimos claro, eso, decimos ella, justamente. Entonces, ahí es donde está lo interesante y lo peligroso, porque realmente puede llegar a ser peligroso. Hoy en correcto. día no va a ser peligroso a nivel de que las máquinas nos van a controlar definitivamente, pero sí para una persona. Y psicológicamente para una persona puede ser muy grave porque no tiene control en ese sentido de lo que le va a decir a la persona, las ideas que puede sembrar en esa persona y lo que puede ser capaz esa persona de hacer. En mi caso Exactamente. particular, y te lo he dicho, me abruma más de lo que ya estoy. O sea, dentro de todo me abruma mucho más con ideas y demás, y es un círculo vicioso que tengo que salir escribiendo, trotando, haciendo ejercicio, Ujú, hablando con alguien real, y eso es claro. importante, en esa parte. Fíjate que tú ibas a crear una religión, dale, Sí, hágale. O sea, en un momento puedes decir, mira, y en esa religión vamos a hacer cosas atroces, y no sé si hasta ese punto te llega a apoyar. Eso sería bueno, muy bueno probar. Entonces creo claro. que ahí es importante y sobre todo, y fíjate que me voy justamente a ese punto, hay hay como una frase o algo conocido que se llama la paradoja de la búsqueda. Esta Ok, paradoja de la búsqueda es que justamente aquello que estás buscando constantemente más de una manera desesperada es lo que menos encuentras en el punto y lo pierdes en el camino. Es decir, mientras más, lo que pasa es que estoy buscando la felicidad, estoy buscando la felicidad, estoy buscando la felicidad. ¿Qué quieres ser? Feliz, feliz, feliz. Quiero ser feliz, quiero ser feliz, quiero ser feliz. En ese momento
es donde menos feliz eres porque te estás buscando algo que probablemente ya tienes, en muchos Claro, sentidos. Que si claro. no lo defines, si no defines qué es para ti ese suficiente, esa felicidad, siempre vas a pasar toda la vida buscándolo. Y te aseguro que hoy lo tienes. Te lo aseguro que Sí, hoy lo tienes. Que no tienes el Ferrari que quieres, vas a tener el Ferrari que quieres. Pero hoy claro. mira el carro que tienes, mira tu familia, mira tu hogar, etcétera. Y ahí está la felicidad. ¿Qué pasa? Que de Eso me por sí las redes recuerda sociales, ajá, a una historia del pescador. ¿La has escuchado? Hay un pescador en un pueblo de Estados Unidos y entonces llega una persona empresaria y dice, oye, ¿y qué haces? ¿Cómo haces para poder tener como la vida que tienes? ¿Cuál es la vida que tienes? Y él dice, bueno, yo me levanto por la mañana, voy un par de horas a pescar, luego al mediodía vendo lo que pesqué, cocino mi comida, duermo la siesta con mi mujer, paso la tarde con mis hijos y por la noche voy con mis amigos a tomarme una cerveza. Y ese es el día del pescador. Y el otro empresario estadounidense le dice, oye, ¿y no te gustaría aumentar esto, crecer esto y lograr tener cosas en la vida? Y el otro dice, ¿para qué? Y dice, mira, puedes comenzar, por ejemplo, pasando de un bote a comprarte dos botes porque te está yendo bien y trabajar más horas, pescar más tiempo. Y entonces el otro dice, ¿para qué? Dice, bueno, si pescas más tiempo y puedes comprar dos botes, luego podrás montar una pescadería seria. El otro dice, ¿para qué? Dice, bueno, si montas una pescadería seria, va a ser más fácil luego comprar botes pesqueros más grandes y poder ampliar la pescadería a una factoría de pescado. ¿Y para qué? Dice, bueno, cuando tengas una factoría, vas a poder tener la capacidad de endeudamiento para crear una empresa más grande y expandirte a otras ciudades y otros estados. Él dice, ¿para qué? Dice, bueno, si tienes una empresa de este nivel, vas a tener mucho más dinero, vas a tener muchas más cosas, vas a poder expandirte a nivel nacional y vas a lograr todo lo que quieres. ¿Y el para qué? Bueno, para que después de que logres todo eso, puedas retirarte a tus 65 años con una vida tranquila, te levantes tarde, hagas lo que te gusta, que en su caso era pescar, puedas estar con tu familia, con tu mujer y con tus hijos, y por la noche puedas irte a ver unas cervezas con tus amigos. Entonces es como la paradoja de busco y busco y busco, pero literalmente terminó, o el sueño es terminar donde él ya estaba. Esa libertad y ese retiro ya lo tenía, ya era su vida. ¿Qué pasa? Yo estoy medio en contra de esa historia, porque en yo el también, camino no generaste cosas solo para ti, sino para todas las claro, personas que te rodeaban. exacto, Y esa es la exacto. diferencia. Pero realmente, ¿cuántas personas que quieren el emprendimiento, que quieren esos objetivos, que quieren la riqueza, que quieren todas estas cosas, lo hacen por el bien social que trae el emprender o porque quieren la libertad para ellos encontrar esa felicidad, que termina siendo, como dijiste bien ahora, lo que ya tienes? O sea, literal lo acabas de decir, por Ujú. eso, y por eso me acordé. Es como, ajá, quiero el Ferrari, pero ¿para qué quieres el Ferrari? ¿Para estar con tu familia? ¿Para salir a pasear con tu mujer? ¿Para ir a la playa? Eso ya lo tienes. No lo tienes en un Ferrari, pero ya lo tienes. Porque el Ferrari hace la diferencia. ¿Entiendes? Entonces, es Correcto. como que estoy en contra por otras cosas del servicio general, y eso ya es que sí, capitalismo y más mierda. Pero, pero sí es verdad que es literalmente lo que tú dices. Es, ya tienes la mayoría de las cosas que te hacen feliz o que te pueden hacer feliz. Es así. Al final y en la historia muy particular, y al igual que tú, no estoy al 100% de acuerdo. Uno, por lo que generas para los demás, definitivamente. Y dos, porque si ese pescador, y ese es el tema, si ese pescador se enferma una semana, no come una semana. Y ahí hay una diferencia grande. O sea, dentro de todo es como, epa, ya va. Tienes que trabajar y crear sistemas para que eventualmente lo hagas solo por placer. Porque hoy es lo que le gusta. Pero es Claro, como, bueno, cool. Pero es tal cual lo que comentas de que esa felicidad realmente la tienes enfrente de tus ojos. El pescador la tiene en ese momento, pero si se compra dos botes, también la tiene. Y si hace la empresa, también la tiene. O sea, creo que el punto
clave es que está en ti. No está en absolutamente nada externo, no está en el ambiente, no está en si llueve o no, no está en la cantidad de dinero que tengas en la cuenta, no, está completamente en ti, en tu propósito que tengas, en las expectativas, además, que tengas sobre los eventos. De hecho, ahorita hay un evento bueno, importante, que viene pronto, para mí particularmente, y la expectativa de que iba a llegar esta semana y realmente no llega esta semana, sino la que viene, me frustró absurdamente. Pero es la Claro, expectativa, y una expectativa autoimpuesta, porque nunca me dijeron que iba a llegar esta semana. Y dije, coño, seguro llega esta claro. semana. No, es esa expectativa autoimpuesta en ese sentido. Ahora, las preguntas de Ashley. Me encanta, me Nice. encanta, me encanta, me encantan las preguntas de Ashley y estas dos están súper buenas. Fíjate, la primera, si tu zona de confort tuviera paredes, ¿de qué material estarían hechas? Está Uf, muy buena buena. pregunta. Buena Si tu pregunta. zona de confort tuviera paredes, ¿de qué material estarían hechas? Yo diría que de madera, ¿Por qué? sí. O sea, porque no están tan sólidas, o sea, no me gusta que estén sólidas, pero de forma automática no logro que no existan esas paredes. ¿Sí me explico? Es como que yo tengo una zona de confort en la que estoy trabajando activamente en no estar, porque creo realmente que la palabra confort nos está haciendo daño como sociedad. Entonces, Totalmente. estoy intentando, haciendo lo posible, todas las cosas que aprendo apuntan allí a salir de mi zona de confort. Entonces, cada vez estoy logrando que esas paredes sean más finas o de un material mucho más endeble. O sea, no son concretos, ya no son como cemento, ya no es una cosa indestructible, adamantium, yo qué sé, pero definitivamente no logro que no estén las paredes o que sean de anime. O sea, todavía hay muchas cosas que se resisten en mi zona de confort. Y todavía estoy Correcto. mucho tiempo dentro de mi zona de confort. Entonces, Bueno, es como una lucha que tengo ahí y creo que el material justo pudiese ser madera, madre. basándonos en el cuento de los tres cochinitos. Ok, mira, yo creo que mi material, el material de las paredes de mi zona de confort sería, ¿sabes? Que son cortinas de plástico que dividen las puertas, sobre todo en neveras o zonas industriales, donde tienes que tener un ecosistema a nivel de aire y partículas muy, muy específico que Brutal. tienes. Y aire acondicionado adentro, entonces tienes un ecosistema muy particular, tienes un microclima, tienes estas, sí, son cortinas de plástico bastante grueso que tienen ese microclima ahí, pero que cuando quieras puede salir muy fácil, realmente. O sea, Claro. particularmente a mí se me resulta fácil salir de mi zona de confort. Soy bastante adaptable cuando quiero serlo. Mm, Cuando quiero serlo soy súper adaptable. Y entro y salgo bastante a mi zona de confort, pero adentro de mi zona de confort hay ese microclima que está ahí con las condiciones que son. No me brutal. siento incómodo tampoco. Puedo utilizar. Segunda pregunta de hoy. ¿Qué caos en tu vida has aprendido a llamar paz? ¿Qué caos en tu vida has aprendido a llamar paz? Me voy a tomar el atrevimiento de contestar yo primero. Ya no tanto, pero definitivamente el ajetreo del día a día en la empresa. El atender llamadas, el Ok. mandar mensajes, el responder correos, la inmediatez es un caos, no tiene sentido, pero en un momento lo he aprendido a llamar paz. Y eso no está bien. Claro. Yo diría que el mío es la discapacidad. O sea, es muy caótico el hecho de estar en silla de ruedas, no saber y encontrarte con obstáculos y no sé qué, y tener como esas limitaciones y aprender a afrontarlas y lo que la gente piensa y no sé qué y tal. Pero como muchas cosas, como lo que la gente piensa, no estoy como tan awareness con eso, o sea, no estoy tan despierto con ver qué estarán pensando de mí. He aprendido muchas cosas, sé dónde están los obstáculos y dónde no. Entonces, para mí, estar con la discapacidad o en la silla de ruedas más bien me permite una cantidad de cosas que me dan paz, que es que puedo, aprendí a respetar mis tiempos, mis espacios, mis cosas, gracias a la discapacidad, porque fue ese freno de mano que en su momento fue caótico, pero ahora es como, es paz estar en silla de ruedas, por ejemplo. Qué buena, Sí. buena respuesta. Me llegó, de verdad. Bueno, ci vediamo.